Arranca, o bueno, regresa la Champions. Y como regresa la Champions, vamos a hablar sobre la Copa Libertadores 2004 de Once Caldas. ¿Qué tiene que ver esto con la Champions? Absolutamente nada. Pero en 2004, Once Caldas se convirtieron en los Champions de América. En Pásala. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación, al diálogo, al cuento, al cuentacuentos. De cuentos de historias históricas y contadas. Aquí en Pásala. Pásala Champions en todas las redes sociales para que estén activos y pendientes del contenido que vamos publicando normalmente. Y como de formas creativas seguimos perdiendo el tiempo. Eso es lo que pasa aquí. Bueno, Mario González, José David Sánchez, alegres, contentos de hablar con ustedes, de comunicarles en esta ocasión la historia de un equipo que marcó un punto de inflexión o fue un punto muy destacado en el fútbol colombiano, en el fútbol sudamericano y sobre todo deteniendo a uno de los mejores equipos en la historia de Sudamérica, Mario González, el Boca Juniors de Carlos Bianchi. Sí, hace algunas semanas yo tuve una conversación con una persona y él me dice, mira, es que a mí me gusta mucho el fútbol sudamericano porque habla más de magia, de misticismo, en vez de simplemente hay una persona o un equipo de jerarquía y siempre los que tienen tantos títulos o tantas estrellas casi siempre ganan. Y yo le dije, sí. En la Libertadores a veces se da esto. Y el perfecto ejemplo fue lo que ocurrió con este equipo. Este equipo se llama Once Caldas. Ahorita está tercero en la primera división A de Colombia, donde juegan todos los importantes, los juniors, los millonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en 2004, sinceramente, nadie sabía por qué estaban ahí. Nadie los conocía. Es más, según palabras de John Biafara en un documental, decían que en los primeros partidos de la fase de grupos de esta Copa Libertadores había un solo medio de comunicación que los seguía. Obviamente, cuando llegan a cuartos, semis y final, sube la cantidad de periodistas. Pero sí, yo propuse el título. Y yo dije que el Once Caldas era el David del 2004. Nadie se imaginó que este podía ganarle a grandes equipos, de los cuales vamos a hablar en unos segundos, y se convirtió en historia viva este equipo de uno de los tres vértices del Triángulo Cafetero de Colombia. Así es, y es un ejemplo más de que en el deporte todo puede pasar. Y en una final de Copa Libertadores donde el vigente campeón tenía la oportunidad de repetir el título, no pudo hacerlo ante este valiente y talentoso equipo de Colombia. Vamos a hablar sobre cómo comenzó esta Copa Libertadores. Arrancó con Once Caldas disputando la fase de grupos contra Fénix de Uruguay, contra el Unión Atlético Maracaibo de Venezuela, del que vamos a hablar en un futuro también, y el Vélez Sarsfield de Argentina. En ese grupo concretamente de la Copa Libertadores, donde se enfrentaba a equipos muy complicados, Once Caldas fue capaz de abrirse paso, de ser, Mario, un equipo en el que se pudiera también apoyar en los diversos jugadores que componían su plantilla y que poco a poco iban engranando o iban dejando ver que era un equipo capaz de hacer muchas más cosas de las que se presuponía desde el principio. Y esto lo podemos ver porque en el grupo 2 de esta Copa Libertadores quedan primeros con 13 puntos, segundo de grupo Unión Atlético Maracaibo con 8 puntos, Vélez Sarsfield 7 puntos y Fénix de Uruguay 5 puntos. Como líderes clasifican a la siguiente fase. Sí, Once Caldas se calificaba por tener un juego bastante rápido de concatenación, sobre todo el juego
aéreo eran muy buenos. Tenían a dos grandes argentinos como Galván Rey y Jonathan Fabro de delanteros. También tenían a un media punta y también, o sea, media punta y era el encargado de todas las pelotas paradas, un señor llamado Arnulfo Valentierra, que era una amenaza con esa pierna izquierda. Incluso el Unión Atlético de Maracaibo fue una de sus víctimas en un tiro libre que le hizo a Rafael Dudamel, que no pudo reaccionar. En el medio tenía a grandes hombres como Elkin Soto y a John Biafara, pero esto no pudo ser, no pudo llegarse a concretar gracias, si no es gracias a un hombre, al arquero, a Juan Carlos Henao. Así es, un portero que dejó su marca en la historia del fútbol colombiano, no solo por esta Copa Libertadores que realizó, de la cual ya vamos a comentar por qué Henao es justamente uno de los nombres, si no el nombre más importante en esta participación, porque en la final tuvo un rol fundamental, pero antes de llegar ahí, vamos a hablar sobre el camino de Once Caldas hacia la gran final de la Copa Libertadores 2004. Y como ya les comentamos, comenzó en esa fase de grupos donde se clasificaron por encima del Unión Atlético Maracaibo, del Fénix y del Vélez Sarsfield y pasan a octavos de final para enfrentarse con el Barcelona de Guayaquil, que era un equipo, para que tengan una idea, aquellos que conocen un poco sobre el fútbol sudamericano y más o menos estuvieron al tanto de lo sucedido en el Mundial de Alemania 2006, quienes han jugado el juego de Play 2 también lo sabrán. Bueno, hay gente que lo conoce por el juego de Play 2. Lógico, lógico. Eso es así, ¿quién no juega Play 2? Ahora salta todo el mundo en comentarios. Yo nunca tuve un Play 2. Bueno, es verdad. Bueno, en fin, el Barcelona de Guayaquil de Iván Caviedes y Walter Ayoví. Dos jugadores que en la historia reciente de Ecuador representan unas figuras muy importantes. Jugadores de mucha jerarquía, de mucho talento, de un rendimiento impecable incluso diríamos. Iván Caviedes, un delantero muy peligroso. Y Walter Ayoví, un jugador muy, pero muy versátil. Entre ser mediocampista, ser lateral, ser mediocampista central, ha hecho de todo Walter Ayoví en su carrera. Y esto nos ayuda a perfilar un poco la calidad de los equipos contra los que Once Caldas se sobrepuso. Luego, eso fue en Octavos. octavos. En los cuartos de final les tocó jugar contra el Santos de Brasil. Y no es cualquier Santos de Brasil. El Santos de Diego Ribeiro y de Robson. Se me olvidó el Da nombre. Souza. Robson da Robson Souza. Souza, o mejor conocido como Jovinho. Jovinho. Así es. Un equipo de estrellas, o al menos de dos estrellas concretamente, que se convertirían en jugadores muy importantes dentro del panorama del fútbol europeo y que estaban dando sus relativos primeros pasos en Copa Libertadores. Tanto Diego como Robinho sufrieron, Mario González, el poderío y lo difícil que era enfrentar al Once Caldas. El Once Caldas tenía una carta bajo la manga cada vez que se enfrentaba en, en enfrentamientos, valga la redundancia, de ida y vuelta. Pues cuando estaba jugando de visitante siempre jugaba a controlar el balón, a ser bastante fuerte en la defensa, a resguardarse muy bien y sobre todo a depender mucho de Juan Carlos Henao. Pero cuando iba a Manizales, Manizales tiene una altura un poco mayor a la normal. Entonces, por esta característica geográfica, a los equipos contrarios, específicamente a los brasileños, cosa que también lo dijiste, ¿te acuerdas cuando estabas hablando de Flamengo perdón, sí, Flamengo cuando fue a visitar a Aucas, Millonarios? al Eh, Aucas. exacto, al Aucas. Y que más o menos le Bueno, pegaba también la altura de Bogotá un poco. exactamente. Lo mismo le pasó a el Santos de Brasil y obviamente también le ocurrió al rival de Once Caldas que fue en semifinales. Alguien que decía que este equipo iba a ganar, que tenía todos los miembros para ser campeón.
un equipo que tenía a jugadores como Rogerio Ceni en el arco, estamos hablando del lateral derecho del Real Madrid, Cicinho, y también un gran jugador como Luis Fabiano, el delantero del Sevilla y de otros equipos. Sí, estamos hablando del Sao Paulo. Sao Paulo también sucumbió ante este equipo de Once Caldas. Una cosa que muy pocos se entendían, muy pocos podían vaticinar, pero sí, empataron 0-0 en Morumbí, que era un fortín, era muy difícil ganarle a Sao Paulo o sacarle un buen resultado en tierra amazónica, y luego en Manizales lograron sucumbir una vez más el equipo cafetero, logró ganar y esta vez, una vez más, con un disparo de media distancia de este señor Arnulfo Valentierra. Efectivamente. Y después de eliminar al Sao Paulo en semifinales, tocó jugar contra el jefe final del videojuego que ganó Once Caldas. El jefe final, el Bowser de esta historia, de Mario Bros. Boca Juniors del Virrey de Carlos Bianchi. Un equipo que estaba construido para ganar constantemente, que venía también de ganarle creo que 2 años atrás, creo que fue en 2002, que vencieron al Real Madrid en el Mundial de Clubes. Mientras tanto Mario va a corroborar ese dato, yo me imagino. Eh, Sí, sí, en eh, el 2000, en en el el 2000 le 2000. ganan al Real Madrid, Y al Milan en en 2002. Fue al Milan le ganan en el en 2003. el 2003, eso. Ellos son campeones defensores de esa Libertadores, y en la foto que estabas poniendo estaba Yarley, un delantero de Paysandú que había jugado en Brasil, incluso se había enfrentado a Boca y luego lo compra Boca para que forme parte del equipo del Virrey, de Bianchi. Eh, entonces, no solamente había sido campeón de Copa Libertadores, le había ganado al Milan por penales. ¿Y por qué voy a decir por penales? Porque Boca usualmente se hace muy fuerte en estas instancias, eh, pero cuando se enfrenta a este club de Once Caldas, empiezan a aparecer las imprecisiones, no entra la pelota, Barijo tuvo un mal partido de ida, pero todo gracias a, una vez más, Juan Carlos Henao. Yo sé que soy repetitivo, pero este hombre fue realmente la figura de todo el torneo. Otro Em, de los jugadores que también fue figura en esta final entre Boca Juniors y Once Caldas y marcó un gol histórico es este señor que está en la imagen, John Biafara, que además tiene una anécdota excelente de esta final de la Copa Libertadores. Para ir un poquito saliéndonos de el tono serio, John Biafara se hizo en la Bombonera. ¿Cómo que se hizo? ujú. ¿Cómo que se hizo? Él lo contó lo contó en entrevista el entrenador de ese entonces de Once Caldas. También lo contó Arnulfo también, el mediapunta de Once Caldas, que John Biafara tenía ganas de ir al baño, de hacer del 2 en el partido y le solicitó al árbitro la oportunidad de hacerlo, de no salir del campo, digamos, siendo sustituido para poder ir a hacer sus necesidades, pero se le fue negado. Entonces no le quedó de otra a John Biafara que reemplazar el sanitario con su uniforme. Y efectivamente así fue. Entonces Sí, después de bueno, eso en el partido se comentaba que Boca en ese partido terminó 0-0 la ida en Argentina, en la Bombonera. Se comenta que Boca Juniors fue víctima del juego defensivo y juego cauto también de Once Caldas, pero también víctima del olor de John Biafara. sí, Luis Fernando Montoya incluso le recomendó a John Biafara que por favor no comiera cosas tan pesadas antes del partido, no vaya a ser que esto fuese a repetirse nuevamente. Obviamente, bromas aparte. Pero este hombre, John Biafara, ya un poco más ligero del intestino, logra agarrar la pelota en la media distancia y le marca un zapatazo al Pato Bondansiri, que todavía está buscándola adentro de las redes. Esto pasó en el partido de vuelta.
el que están viendo, el de Boca, es Marcelo Delgado. Este equipo estaba plagado de estrellas, pero había algo que el Once Caldas tenía que no tenía Boca. Ellos tenían todo para ganar y nada para perder. Efectivamente. Todo el mundo pensaba que ya ellos iban a perder. Nadie daba un céntimo por ellos. Entonces ellos mismos se daban un incentivo propio e incluso dicen, por palabras incluso del mismo Biafara, que el dueño de Once Caldas los motivaba por cada vez que ellos ganaran y entonces un poquito más se iban sintiendo con la confianza para llegar a últimas instancias. Fueron Tanto tan... fue así. Sí, y creo que vamos al mismo lado. Fueron tan últimas instancias que la serie Mm, terminó con este tipo de imágenes. Con esta imagen en concreto, se cerró la gran final entre Boca Juniors y Once Caldas. Una tanda de penales, pero mortal. 0-0 en la ida, 1-1 en la vuelta con ese gol de John Biafara. Y una tanda de penales donde, como bien Mario vino adelantando, Henao se hizo gigante contra un equipo campeón de Boca Juniors. sí, los 1,85 metros de altura de Henao se convirtieron en 3,20 aproximadamente cuando fue a patear Boca. Cuando usted escuche en alguna estadística que Boca en una tanda de penales marcó 0 goles de 4, ustedes me avisan. Esto pasó en 2004, cuando Henao detuvo en 2 ocasiones Schiavi, Rolando Schiavi la mandó a la fila número 35 aproximadamente y hubo otro jugador, creo que fue Cángeles, quien la pegó al poste. Entonces, Boca, que estaba acostumbrado a ganar finales, que estaba acostumbrado a ganarlas por penales, se encontró con una muralla llamada Juan Carlos Henao, que por supuesto fue el hombre del partido y de la eliminatoria, si me deja la lengua. Y gracias a esto, a esta actuación de Henao, se hizo canon de golpe, como dice el meme, esta foto de Once Caldas celebrando su Copa Libertadores, su primera Copa Libertadores y además la que en ese entonces era la segunda Copa Libertadores de Colombia como país a nivel general, por lo que fue más que histórico este triunfo, no solo para escribirlo en la historia del equipo, sino en la historia del fútbol colombiano. Este Once Caldas de 2004 va a quedar recordado como uno de los mejores equipos que ha parido la tierra cafetera. Si tú que estás viéndonos estás en Colombia o tienes afinidad por el fútbol colombiano, no nos dejes mentir. Coméntalo si estás de acuerdo, si consideras que no. Es muy difícil decir que no, porque este equipo conquistó América. Y yo creo que eso es más que suficiente para estar escrito en la historia del fútbol de cualquier país. Y en este caso, amigos, también está escrito en la historia de los videos de Pásala. Vamos a seguir trayendo videos de este estilo, hablando sobre equipos campeones de Copas Libertadores, de Champions, de Copas Américas, por ejemplo, que haciendo este video de la Copa Libertadores del Once Caldas, de pronto nos provocó un poquito hablar de la Copa América que ganó Colombia en el 2002, en el 2000, perdón, en el 2001. Y por esa misma razón estamos nosotros acá echándole estos cuentos, porque la idea es recordar también un poco sobre el fútbol, porque más allá de que estemos en la época en la que estamos, siempre es positivo mirar al pasado, observar todo lo que sucedió y, por qué no, aprender de ello. Y la lección de este video es, amigos, vayan antes de jugar al partido. Por favor, por Arroba favor. pasa, arroba pasa la Champions en todas las redes sociales para que así estén activos en las redes sociales. Y si te gustó el video, si te pareció útil, interesante, te agradó, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con tus amigos. Nosotros estamos contentos de compartir con ustedes nuestro amor y nuestra pasión por el fútbol y nos gustaría que nos retribuyeran de la misma forma. Así que en los comentarios digan lo que ustedes quieran, que lo vamos a leer igual. Esto es Pásala y nos encontramos en el próximo video. Un abrazo y un tintico a mis hermanos colombianos. Cuídense mucho, que la pasen muy bien.